Y vamos a conversar hoy día con la ministra de Justicia porque queremos hablar de un montón de cosas que dejamos pendiente la última vez que hablamos con Marcela Ríos. Gracias por estar aquí, ministra. Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Voy a recordar que recién cuando había sido nombrada, vino para acá, dijo una serie de cosas que estaban dentro del espectro de lo que entonces se quería hacer. Y dentro de esas cosas habían situaciones que venían del estallido social, venían toda una serie de ideas para producir reparación en las personas que habían sido dañadas al respecto. Aquí estuvo el domingo en Tolerancia Cero el ex director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico, quien tiró una serie de frases bien provocadoras en ese sentido. Y él dijo, oye, ¿para qué se dice que se va a reparar si es que finalmente no se hace nada? ¿Para qué se dice que se va a refundar Carabineros si finalmente no pasa nada? Se le refuerza incluso. Un poco hablando de esa situación. ¿Por qué no nos pones en antecedentes de, a ver, en qué situación se está de aquellas cosas que se dijeron que se iban a hacer? Bueno, gracias por el espacio, Fernando. Efectivamente, nosotros hoy día con el presidente Gabriel Boric lanzamos en La Moneda una de las componentes de una agenda integral en materia de verdad, justicia y reparación respecto de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social. Recordar que un sinnúmero de organismos internacionales y nacionales, incluyendo el Instituto de Derechos Humanos, ha hecho recomendaciones y ha mostrado, digamos, esas violaciones a los derechos humanos, y lo que hemos estado haciendo es trabajar en distintos ámbitos en esa agenda integral. Hoy día lo que lanzamos fue la mesa de reparación, que va a hacer un trabajo de diálogo y escucha con las víctimas directas, víctimas de trauma ocular, víctimas que recibieron perdigones, víctimas algunas, hoy día nos acompañaban algunas personas que tienen daño físico muy severo, producto de balas y perdigones, pero también familiares. Hay familiares y personas que perdieron a sus seres queridos, como la madre de Romario Veloz, que fue asesinado en Coquimbo, y entonces con estos familiares y también con las víctimas se va a hacer un trabajo durante los próximos meses en distintas regiones del país para poder recoger sus demandas, preocupaciones en materia de reparación y poder hacer recomendaciones al presidente de la República en materias de reparación. Esto es un paso adicional respecto de otras medidas. El Ministerio de Salud hoy día también lanzó el nuevo programa Pacto, que es un programa que va a reformular el trabajo que se venía haciendo en materia de reparación para las personas que habían sufrido traumas oculares. Y por lo tanto eso está funcionando. El Ministerio de Salud tiene un compromiso de fortalecer la atención de salud mental para las víctimas, personas que tuvieron trauma ocular, y también incorporar en el presupuesto del 2023 una línea de apoyo a personas que hayan recibido, por ejemplo, impactos de bala o perdigones, que también requieren rehabilitación, reparación, atención en salud. Entonces, estamos trabajando en distintos ámbitos. Esta es una agenda integral de reparación que queremos seguir trabajando en diálogo con las víctimas y sus familiares. Ministra, se habló muchísimo, y lo dijeron varios, incluso el hoy ministro de Secretario General de Gobierno planteó una cosa bien taxativa, que al primer día que llegara el gobierno iban a salir los presos políticos que habían, y después incluso se desdijo sobre la figura del preso político. Lo conversamos nosotros también en Tolerancia Cero en alguna oportunidad acá. ¿Qué pasa con esas personas que fueron calificadas de presos políticos y que tenían una situación donde el gobierno iba a velar por sus situaciones? ¿En qué estado está eso? Mira, eso es algo que sigue adelante, es parte de nuestro programa de gobierno. Nosotros hemos seguido conversando con los familiares y también con senadores y senadoras respecto de las personas que están privadas de libertad o con procesos abiertos producto de delitos cometidos en el marco del estallido. Esa es una agenda que nosotros seguimos impulsando, vamos a seguir trabajando con el Senado, es parte del trabajo que estamos haciendo y es parte de este compromiso más amplio con hacernos cargo de las heridas. Y en esto, Fernando, yo creo que
a veces no se comprende muy bien porque puede ser una agenda que parezca un poco extemporánea, ¿no? Pero para nosotros este es un tema de convicciones. Sabemos que es esencial hacernos cargo hoy día de esas heridas recientes, porque si no, y hoy día yo también tuve la oportunidad de estar en el memorial de Paine, donde 70 personas, hombres, jóvenes en su mayoría, fueron detenidos, desaparecidos o ejecutados políticos, campesinos, estudiantes durante la dictadura militar. Me tocó hoy día en la tarde juntarme con sus familias, las que quedan de las familias, porque también muchas de las esposas o madres han ido muriendo en estos 50 años. Y vemos ahí unas comunidades que tienen profundas heridas que se han ido transmitiendo de generación en generación, porque ha costado que la verdad y la justicia llegue a plenitud, y por lo tanto nosotros queremos enfrentar todas las violaciones a los derechos humanos con celeridad y con convicción, entendiendo que estas heridas el Estado tiene que abordarlas de manera integral. Y por eso que vamos a seguir en esta agenda, pero desde nuestro ministerio no es lo único que hemos estado haciendo, esto es central, pero nosotros como Ministerio de Justicia, y muchos habrán escuchado, también hemos estado trabajando intensamente en estos últimos 4 meses y medio en la agenda de seguridad, en la política penitenciaria, en el combate al crimen organizado. Tenemos un conjunto amplio de otros temas que son muy urgentes para la sociedad chilena, para los chilenos y las chilenas, y me ha tocado viajar harto estos últimos 4 meses desde que asumimos y sentimos, digamos, que una de las preocupaciones centrales están ahí, ¿no? En el combate a la delincuencia, y las personas tienen una necesidad muy grande que como gobierno sigamos trabajando para asegurar seguridad. Ministra, estamos hablando, y corríjame si me equivoco, pero estamos hablando básicamente de 2 tipos de situaciones que están de alguna manera separadas por factores temporales. El tema de la violencia y todo lo que usted ha retratado en su última locución es algo que está ocurriendo hoy, es algo de tiempo presente. Sin embargo, las situaciones que tienen que ver con las personas que fueron víctimas de detenciones y después desapariciones en términos de lo que pasó en Paine, incluso la situación de las personas detenidas en el marco del estallido social, ya llevan 2 años. Y por lo tanto son 2 tipos de lógicas distintas. Una que se tiene que enfrentar de inmediato y otras que de alguna manera también se tienen que enfrentar, pero que tienen que ver con, y usted lo dijo muy bien, con situaciones donde pueden haber montones de testigos que ya no están, o es más difícil conseguir información del pasado. ¿Cómo se armoniza esas 2 variables? Bueno, nosotros, y conversando con las víctimas y con familiares, vemos que tenemos todavía que seguir trabajando mucho para fortalecer los tiempos de funcionamiento de la justicia, ¿no? Y en eso pensamos que, bueno, como el presidente hizo un anuncio el 1 de junio que es muy importante para los temas del pasado que tienen que ver con el plan de búsqueda, nosotros estamos trabajando con distintos actores, con el Poder Judicial, con el Ministerio Público, y desde el Ministerio del Interior se está fortaleciendo también el trabajo de la PDI en materia, porque son una de las policías que tienen una brigada especializada en materia de derechos humanos, que nos parece muy importante poder reforzar, y ellos son al mismo tiempo los que trabajan respecto del pasado remoto y el pasado reciente, y ojalá cada vez menos respecto del presente, ¿no? y del futuro, porque nosotros estamos trabajando en un conjunto amplio de temas para poder asegurar que no volvamos a tener repetición de violaciones a los derechos humanos. Eso es lo que nos parece que es el trabajo más estratégico, pero al mismo tiempo de acompañar a las familias que han sido víctimas, porque muchas veces las víctimas en nuestro país, Fernando, yo creo que acá es algo que a veces pareciera como incómodo volver a reiterar esto, pero las familias de las víctimas muchas veces abordan de manera muy solitaria las búsquedas de verdad, de justicia y de reparación. Son muchos de las personas que fueron víctimas de violaciones de los derechos humanos durante el estallido son personas de escasos recursos, tienen dificultad, por ejemplo, a acceder a salud integral,
han tenido daños importantes en su salud, que les ha impedido seguir trabajando, que les ha impedido o que les ha generado un daño, digamos, a sus familias. Por eso nos parece tan importante abordar estos temas de manera integral. Ministra, ¿sigues siendo la figura de la persona que va a ser beneficiada con esta situación? ¿Sigue siendo alguien que, para citar incluso el propio gobierno al principio, personas que no participaron en hechos delincuenciales que eventualmente significaron robos o significaron agresiones, o las personas que, por ejemplo, entraban a un local y lo hacían pedazo, evidentemente por mucha convicción política que tengan respecto de una materia, no son presos políticos, llamémoslo así, son personas que entran amparados en el Código Penal con una tipificación de una ley particular violada. ¿Cómo se distingue a unos de otros? Bueno, nosotros hoy día lo que estamos trabajando y lo que se lanzó con el presidente es una agenda de diálogo, una mesa de trabajo de reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Tenemos un catastro de víctimas inicial elaborado por el propio Instituto Nacional de Derechos Humanos, que son alrededor de 3.500 personas, un poco más, que han sufrido distintos tipos de daño. Esa no es necesariamente un catastro exhaustivo, pero es el único órgano oficial del Estado que ha emitido algún tipo de catastro. Ayer yo tuve la ocasión de juntarme con la nueva directora interina, o subrogante, no sé cuál, Consuelo Contreras, con quien discutíamos sobre esto, información que ellas nos van a facilitar. Y bueno, ahí nosotros vamos a poder ver, vamos a tener una base de trabajo, pero también vamos a llamar a las personas que no hayan acudido en su momento al instituto, que hayan sido víctimas de una violación de derechos humanos, a poder acercarse para poder participar. ¿Y cómo se constata eso, ministra? Bueno, el Instituto de Derechos Humanos tuvo un procedimiento para hacerlo en su momento. Asistentes sociales, psicólogos, las personas se acercaban y ellos hacían este proceso de constatación de vulneraciones, a veces con información de hospitales o partes policiales. Es algo que la mesa también vamos a tener que hacer una recomendaciones respecto de cómo hacerlo hacia adelante, porque si tú recordarás, en el pasado Chile y otros países han tenido comisiones de verdad y justicia, como la comisión Vale, Girretti, que eran comisiones que acreditaban, digamos, la calidad de víctima, ¿no? Y en este momento eso no ha existido de esa manera. Ese rol lo ha cumplido el Instituto de Derechos Humanos, y las recomendaciones de esta mesa de trabajo esperamos que se le entreguen al presidente para ver si es que hay alguna otra forma en que podemos ver el cómo se acreditan la calidad de víctimas de derechos humanos. Hay una discusión respecto a la necesidad de tener quizás algún tipo de comisión permanente, que es alguna sugerencia que han planteado algunos actores, que está también, que puede ser una digamos, posibilidad hacia el futuro. Sí, el ex director del instituto, Sergio Mico, el domingo en Tolerancia Cero, él planteó que había información disponible y de alguna manera echó de menos que no habían habido contactos desde el gobierno con el instituto para empezar a trabajar en eso. Yo supongo que lo que estamos hablando es algo que comienza en ese sentido. No pasó con el gobierno anterior, decía él, pero tampoco ha pasado con este gobierno los contactos o las cosas que se necesitan hacer. Mira, yo creo que para nosotros es muy importante respetar al Instituto de Derechos Humanos, es un órgano autónomo. Nosotros nos parece que cumple un rol fundamental en la defensa y promoción de los derechos humanos. El instituto ha atravesado distintos tipos de problemas internos que creo que como gobierno y a mí como ministra no me compete, digamos, comentar. Yo creo que no quisiera entrar a polemizar con una persona. Yo te digo, ayer tuve una reunión muy cálida y también creo,
productiva, tenemos un compromiso de trabajo de seguir poder colaborando en los temas técnicos, porque tenemos muchos temas en los que colaborar, donde el Instituto Nacional de Derechos Humanos cumple un rol esencial como una institución del Estado, y a nosotros nos parece muy importante poder colaborar en lo que nosotros podamos, respetando su autonomía, a que se fortalezca esa institucionalidad. Ministra, usted mencionó cuando dijo que se estaba haciendo esta mesa la justicia. Y básicamente cómo estaba trabajando el Ministerio Público aquí. Bueno, me imagino que los tribunales y todo eso, cuando les llegan las causas, tienen que seguir adelante. ¿Cómo cambiaría o cómo ha visto usted la fisonomía nueva de la justicia a la luz de lo que propone la Convención Constitucional? Bueno, mira, acá nosotros hemos estado trabajando, y yo creo importante quizás recordar que existe, por ejemplo, una comisión de coordinación del sistema de justicia penal, donde trabajamos y nosotros lideramos ese espacio permanentemente con el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría, las policías, Gendarmería de Chile, Sename. Tenemos muchos desafíos en materia de justicia como país, independientemente de lo que pase el 4 de septiembre, que es muy relevante que los chilenos y chilenas puedan votar de manera informada, es un derecho y una obligación. Pero en materia de justicia, nosotros, la propuesta de texto tiene un conjunto de artículos transitorios que nos definen una ruta y una periodicidad, digamos, de los proyectos que deberían ser enviados al Congreso si es que el texto constitucional se aprueba. Varios de los primeros proyectos que hay que enviar pertenecen al ámbito de justicia, al Tribunal Constitucional, la estructura, digamos, en materia de judiciatura, entre otros. Y a nosotros lo que nos compete como ministerio, como gobierno, es asegurar que eso se realice de manera expedita. Pero yo también creo bien importante, Fernando, que yo constato todos los días y lo conversamos con los actores del sistema, que nosotros tenemos múltiples desafíos como sistema de justicia, y digo como sistema de justicia porque no es solo algo de gobierno, son desafíos de Estado, porque acá tenemos, en el ámbito de justicia hay muchos órganos autónomos. El Ministerio Público es autónomo, el Poder Judicial, por supuesto que es autónomo, otros no, Gendarmería depende de nosotros, las policías dependen del Ministerio del Interior. ¿Nada de eso cambia en la nueva Constitución? No, nada de eso cambia, todo se mantiene igual, esa misma estructura. Entonces, esas estructuras de autonomía versus gobierno requieren un gran nivel de coordinación, y que no necesariamente está definido en la Constitución. Algunas de esos mecanismos de coordinación están definidos por ley, como es, por ejemplo, la Comisión de Coordinación de Justicia Penal, que fue creada durante la reforma procesal penal, y otras no están ni siquiera reguladas de esa manera. Por ejemplo, nosotros firmamos un convenio entre el Ministerio Público, Gendarmería y el Ministerio de Justicia, porque vemos crecientemente que las bandas de crimen no solo funcionan en el medio libre, en la sociedad, sino que también al interior de los recintos penitenciarios, y por lo tanto sabemos que tenemos que integrar de mejor forma las políticas de seguridad con las políticas penitenciarias. Y eso no está en una ley, no está en la Constitución, es un convenio que hemos hecho y que estamos operativizando para traspasar información desde Gendarmería al Ministerio Público para que se puedan hacer mejor las investigaciones. ¿Y por qué planteo esto? Porque independientemente de lo que ocurra del plebiscito, que es muy importante para nuestro país, el gobierno va a seguir gobernando y el sistema de justicia va a seguir funcionando, y vamos a tener que seguir trabajando en estos distintos niveles: el nivel constitucional, el nivel legal, pero también mucho de implementación. Muchas veces los problemas que la ciudadanía demanda o se queja, las personas tienen legítimas demandas, por ejemplo, porque se demoran demasiado los juicios. Hay una percepción a veces que ciertas delincuentes deberían quedar en prisión y no lo quedan, o que eso demora. Bueno, hay diversas críticas que muchas veces escuchamos por parte de la ciudadanía, y muchas de esas
preocupaciones y demandas de los ciudadanos y ciudadanas son legítimas, tienen asidero en la realidad y nosotros, por lo tanto, tenemos que estar trabajando todos los días para mejorar no solo el marco legal, la regulación, sino que también la cantidad de recursos con la que disponen nuestras instituciones, las tecnologías, por ejemplo, y bueno, yo sé que a ti te interesan esos temas de tecnología, pero desde la discusión de cómo inhibimos las señales de los teléfonos celulares, cómo hacemos las revisiones, cómo se usa, por ejemplo, la identificación facial para materias de seguridad, cómo mejoramos las tecnologías de las policías en términos del combate al crimen más sofisticado. O sea, tenemos que seguir trabajando como Estado en muchos de estos ámbitos que van a seguir siendo prioridad el 5 de septiembre y el 3 de septiembre, y yo creo que ahí nosotros estamos, nuestro foco, por lo menos como ministerio, está puesto ahí. Ministra, al margen de la polémica respecto de Giorgio Jackson, que viene en una nota, hay algo que él dice sí, que probablemente usted está en una posición mucho más cercana para aclarar un tema, que tiene que ver con, a ver, las voluntades políticas asociadas a distintas generaciones. Es cierto que hay una generación nueva que ha sido extraordinariamente reticente a considerar la seguridad pública como parte legítima de muchas de las cosas, porque, bueno, crecieron viviendo y aprendiendo que esa misma fuerza se usó para aniquilar chilenos y para reprimir ideas y libertad de expresión en algún momento dado de la historia. Y por lo tanto, no se quiere repetir eso y se considera eso un valor distinto. Pero no cabe la menor duda que las situaciones que tienen que ver con la delincuencia, las situaciones que tienen que ver con la violencia, necesita que haya voluntad política para llevarlas a cabo. Y voy a ponerle dos ejemplos que son opuestos. Un empresario maderero en el sur amenaza de muerte a 2 constituyentes. Dice, los vamos a fusilar, vamos a matar más gente de la que mató Pinochet. Y no tiene ni un problema en decirlo. Héctor Yaitul anuncia prácticamente cada semana que se va a tomar unos nuevos fondos y que se viene el levantamiento general, etcétera, y se ve una serie de cosas que eventualmente pueden ser dedicadas a él y tampoco pasa una gran cosa. La pregunta es, ¿cómo está la voluntad política del gobierno puesta a la hora de hacer justicia, seguridad pública en este momento? Bueno, yo creo que esta es una prioridad número 1 para nuestro gobierno. Nosotros trabajamos todos los días y desde distintos ámbitos. A nosotros como Ministerio de Justicia nos compete ciertas dimensiones, mucho más fuerte al Ministerio de Interior, obviamente, pero en eso yo creo que hemos dado claras señales, hemos constituido el comité para enfrentar el crimen organizado. El presidente lo hizo, la política nacional en materia de crimen organizado desde Arica se lanzó. Estamos trabajando de manera muy colaborativa, distintos sectores también coordinados por el Ministerio del Interior para abordar temas complejos. Y yo creo que como gobierno tenemos una convicción total y claridad total que necesitamos abordar la agenda de seguridad como prioridad 1, es una prioridad 1. Ahora, eso no significa, y yo creo que es muy importante decirlo, que nosotros también pensamos que en muchos ámbitos las recetas que se estaban utilizando no han funcionado. O sea, y en esto yo creo que acá hay una tendencia a pensar que porque yo me paro en un escenario y hago una declaración normativa, y mientras más fuerte la digo y digo yo me voy a dedicar a combatir algo, digamos, eso basta. Pero en realidad en el mundo moderno no basta ni solo con aumentar las penas, ni solo con declaraciones normativas altisonantes. Nosotros necesitamos fortalecer la capacidad investigativa de las policías, necesitamos mejores tecnologías, necesitamos combatir el cibercrimen, por ejemplo, que no es algo que vamos a hacer solo con más autos de carabineros. Necesitamos autos de carabineros, por supuesto, y eso se está haciendo desde el Ministerio del Interior, pero también necesitamos hacernos cargo de estas
de la trata de personas. Hoy día tuvimos un gran evento en el edificio Bicentenario a nivel nacional, conectadas actores de todo el sistema de justicia también, porque tenemos mesas de trabajo en cada una de las regiones que están enfrentando el tema de trata de personas, que ha aumentado a nivel mundial. Entonces, el cibercrimen, la trata de personas, el narcotráfico, el lavado de dinero, la corrupción, todos delitos cada vez más complejos que requieren que nosotros trabajemos y mejoremos la forma en la que estamos abordando. Pero también la delincuencia común y corriente que preocupa a cada uno de las chilenas y chilenos son prioridad para nosotros. Entonces, yo no estoy de acuerdo con el diagnóstico de acá que hay un problema generacional. Yo pensé cuando empezaste la pregunta que me ibas a preguntar por mi edad. No. Dije que solamente tú eres de una generación distinta. Exacto. Y sobre el tema generacional, bueno, dos cosas sobre hoy día. Una, que aprendí lo que es un Twitch, que hasta hoy día no sabía que existía, debo decirlo. Y lo otro, que bueno, nosotros somos un gobierno plurigeneracional, multigeneracional. Yo soy de una generación distinta a la del presidente, el ministro Jackson. Creo que muchos de los ministros y las ministras lo somos. Creo que eso es algo que enriquece nuestro trabajo y fortalece nuestro trabajo, y por lo tanto no creo que ninguna posición política que nosotros tengamos como gobierno respecto a los temas de seguridad tienen que ver con una dimensión generacional en ningún sentido. Sí, yo quiero corregir un error, porque yo dije que era el empresario era maderero. No. Es de supermercados. Tiene unos supermercados en el sur. Pero, raya para la suma, ¿usted no advierte, ministra, una suerte de freno ideológico en la utilización de la fuerza pública, de la seguridad pública, de la justicia en su plenitud para enfrentar este tipo de problemas por parte de este gobierno? Para nada. Lo que yo sí creo, Fernando, es que nosotros pensamos que las mismas recetas que se han venido implementando no han tenido efectos exitosos. En distintos ámbitos hemos demostrado que buscando estrategias distintas se ha tenido éxito. Por ejemplo, el copamiento que ha permitido liberar los andenes del metro en Santiago, y en otras ciudades se está trabajando en el mismo sentido. Por ejemplo, este abordaje más integral en materia de trata de personas. O sea, nosotros estamos buscando abordar problemas complejos que se han venido arrastrando, porque yo creo que sí es importante decirlo, que los problemas de delincuencia no empezaron el 11 de marzo. Nosotros como país y como América Latina y como mundo, en este programa tú estás todos los días hablando de los desafíos que enfrenta el planeta, distintos países. Los problemas que enfrentamos como país en muchos de estos temas respecto a la criminalidad no son solo originales nuestros, no son temas que tampoco podamos necesariamente resolver solos. Entonces, yo insisto, nuestro gobierno tiene como prioridad los temas de seguridad, no tenemos ningún complejo para abordarlos, pero sí tenemos una convicción que necesitamos mirar las problemáticas y las soluciones de manera distinta para poder buscar soluciones, porque si seguimos siempre tratando de hacer la misma cosa de la misma manera, hasta ahora no han estado dando resultados la misma forma de hacer las cosas, y creo que estamos empeñados en tratar de ayudar, de enfrentar estos problemas y también darle respuesta a los chilenos y las chilenas para lo que demandan todos los días, que es mayor seguridad. Ministra Marcelo Ríos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ti. Está muy bien.